Cristo. Dios bendiga a todos. Estamos en Efesios 1:13. Estamos en la segunda parte de la lección 10 del tema el bautismo del Espíritu Santo, la segunda parte, y vamos a empezar. Dice así, y hemos orado ya por la palabra. Dice así, Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Dios bendiga su palabra, tome asiento. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, como hemos visto en la parte 1, de este punto doctrinal, es cuando la persona inconversa, impía, se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. En ese momento Dios lo justifica, lo salva, crea un nuevo corazón, una nueva vida, y en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en su corazón, viene a morar en su vida, y el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Rápidamente, a grandes rasgos, vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Ahí lo vamos a ver, este texto bíblico. 1 Corintios capítulo 12. Aleluya, lo bendigas. Verso 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ya ves? Porque por un solo espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos, toda la iglesia, no algunas personas, toda la iglesia, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos los cristianos tienen al Espíritu Santo morando en su vida, dentro de su corazón. Por eso dice que el Espíritu Santo habita en ustedes, mora en ustedes. Y dice la palabra de Dios que aparte que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, dice que nos ha sumergido en su cuerpo, nos ha bautizado, sumergir, nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia a nivel mundial, la iglesia. Entonces la iglesia, por ejemplo, son 10 millones de personas, y si se convierte una persona más, el Espíritu Santo lo agarra y lo sumerge dentro de esas 100 personas, por así decirlo. Entonces lo está introduciendo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal que está en todo el planeta Tierra. ¿Amén? Entonces, el bautismo es que el Espíritu Santo mora en el creyente y el Espíritu Santo lo introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Dice que todos hemos participado en eso, todos los hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Vamos a enfatizarlo mejor. ¿Cuándo ocurre esto? Hemos leído ya Efesios, vamos a detallarlo, Efesios 1:13. Vamos a detallarlo, dice así: en él también ustedes, le está hablando de la iglesia universal, o sea, nosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, ese día que escuchamos, tiempo pasado, cuando escuchaste por primera vez la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿ya ves? El evangelio de la salvación, el día que fuiste salvo, habiendo creído en él, ahí recién creíste. El creer está ligado al arrepentimiento. O sea, nadie puede creer sin arrepentirse, porque usted va a escuchar mucha gente que dice: yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo creo. Y toda la gente cree en Dios, pero la pregunta es: ¿se han arrepentido? No se han arrepentido. Ellos creen sin arrepentimiento. Creer sin arrepentimiento es ser un religioso falso. No es salvo. El creer implica arrepentimiento. O sea, decir, me arrepiento de mi pecado. El peor pecado, ¿cuál es? Rechazar a Cristo como el dueño, amo y Señor de mi vida. Rechazar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ponerlo en último lugar. Porque yo he tenido cosas más importantes que hacer que Dios, que la Biblia. Entonces ese pecado es el que condena al infierno. Entonces uno se arrepiente de eso y después cree que Cristo murió en la cruz por él. Entonces ese día que escuchó el evangelio de verdad, el evangelio de la salvación, de su salvación,
habiendo oído y creyeron en él, ¿qué pasó? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando escucharon el evangelio de salvación y creyeron en él. Acá dice, y creyeron en él, y creíste en él, creyendo en él. Entonces, según este texto, Efesios 1:13, el Espíritu Santo uno lo recibe cuando oye y cree. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vayamos al otro texto, que son clarísimos, hermano. Gálatas 3:2. Más atrás, unas hojas más atrás. Gálatas 3:2. Eso está más claro que el agua, hermano. Dice así. Aleluya. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria a Dios, hermano. Está más claro que el agua. El apóstol Pablo está reprendiendo a los Gálatas. Dice, esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír con fe. Acá lo dice. ¿Cómo se recibe? Acá lo dice. Por oír con fe. Gloria a Dios, hermano. No dice que el Espíritu Santo se recibe haciendo oraciones, ayunos, vigilias. No dice eso. Hermanos, recibieron el Espíritu Santo perseverando en oración, perseverando en ayuno, perseverando en vigilia. ¿Así dice? No, solamente por oír con fe. ¿Y qué dice Efesios 1:13? Escucharon el evangelio de vuestra salvación y creyeron en él. Dice lo mismo. Efesios dice, escucharon el evangelio, creyeron en él y recibieron el sello del Espíritu Santo. Acá dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por la ley de Moisés o por oír con fe. Por el oír. La respuesta es, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, esto desbarata esa enseñanza incorrecta que dice que para recibir el Espíritu Santo tienes que orar, ayunar, vigilar, tener fe, creer y, hermano, vivir en santidad, una santidad perfecta. No, falso de toda falsedad. El Espíritu Santo se recibe cuando uno se arrepiente y cree. Ya lo hemos visto ya, Efesios 1:13 y Gálatas 3:2. Vayamos a otro texto que dice lo mismo. Gloria a Dios. Hechos 19:2. Aleluya, gloria a Dios. ¿Más atrás? Hechos, ahí también dice que uno recibe el Espíritu Santo cuando cree, 19. no cuando hace oraciones. 19. Hechos 19:2. Y les dijo el apóstol Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. O sea, según el apóstol Pablo, dice que el Espíritu se recibe cuando uno cree. Ahí lo está diciendo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando hicieron oraciones, vigilias, ayunos? ¿Dice eso? No. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos dijeron, no sabemos. Y le dijeron, entonces, ¿en qué han sido bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, ya, ustedes son discípulos de Juan. Sí. ¿Y de Cristo? No. Ellos no habían oído a Cristo, o sea, estos no eran salvos. Estos griegos no eran salvos. Si se morían, se iban al infierno. La salvación es por Cristo. O sea, cuando Pablo les predica a Cristo, ahí recién ellos reciben la salvación y el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. El Espíritu Santo, dice Pablo, se recibe cuando uno cree. Otro texto. Juan 7:38. El Evangelio, según San Juan 7:38. Dice así. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Juan lo interpreta y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, este es el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Según Juan, ¿cuándo se recibe el Espíritu?
cuando creen en Él. ¿Se da cuenta que todos hablan lo mismo? Todos hablan lo mismo. Juan dice acá, esto dijo Cristo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Creer en Él. Y el creer está ligado al arrepentimiento, porque los demonios también creen. La gente cree que Dios existe, pero ¿se han arrepentido? No. Entonces, el creer en Él con arrepentimiento es cuando uno va a recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, esto está clarísimo, hermano. Hemos visto ya en la parte 1, hemos visto más textos, pero acá estamos, hermano, enfatizando algunos de ellos. Ahora, preguntarán algunos, dirán, pero ¿por qué los apóstoles recibieron el Espíritu Santo después de ser salvos? Porque eso también dicen algunos hermanos y pastores, que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo después de ser salvos. Entonces es igual, se puede recibir el Espíritu Santo después de ser salvos. Falso. ¿Por qué? Porque los apóstoles, hermano, cuando fueron salvos, Cristo estaba ahí con vida delante de ellos. Cristo tenía que morir y resucitar para que venga el Espíritu Santo, hermano, a morar en cada creyente y no irse nunca más. ¿Se acuerdan? Entonces, ellos recibieron el Espíritu Santo después porque Cristo tenía que irse y ser. Acá dice el apóstol Juan, Cristo aún no había sido glorificado. Por eso, o sea, los apóstoles tenían que esperar que Cristo muera, resucite, se vaya a la gloria y venga el Espíritu Santo. Por eso, sentido común, lógico. Pero ahora, Cristo ya está en la gloria y el Espíritu Santo ahora viene a cada persona que cree en Él, cree con arrepentimiento, lógicamente. Gloria a Dios, hermano. Ahora vayamos a Hechos 11:14. Gloria a Dios, aleluya. Acá usted va a ver que ellos recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron también. Hechos 11:14. Dice así. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Vayamos al verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Pero qué pasó acá? Cornelio era un romano piadoso que hacía oraciones y ayudaba a los pobres. Pero Cornelio creía, hermano, en la ley de Moisés. Cornelio era como un prosélito que creía en el judaísmo. Cornelio no creía en Cristo. Cornelio no creía en Cristo, no había recibido a Cristo. Él solamente creía, hermano, en el judaísmo. Pero Dios lo vio y dijo, este hombre es sincero. No era salvo Cornelio. Algunos dicen Cornelio era salvo. No, Cornelio, ¿cómo recibió el bautismo después de ser salvo? Un momento, no. Acá dice que es salvo, mire. Vamos a ver de nuevo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. ¿Ya ve? Serás salvo, tipo futuro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Cornelio no era salvo. Iba a ser salvo. Pero tenía que escuchar el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, Pedro va a su casa, predica la palabra, predica a Cristo, les habla de Cristo, y Cornelio, estando sentado con su familia ahí, escucha el mensaje, y al escuchar el mensaje Cornelio cree, se arrepiente, y en ese momento Pedro no acabó de predicar, pero el Espíritu Santo vino y lo bautizó. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque en ese momento Cornelio recibió a Cristo como su Señor y Salvador, con arrepentimiento. Entonces acá también estamos viendo que Cornelio recibió el bautismo en el momento que fue salvo. En el momento que se arrepintió, Cornelio recibió el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Está clarísimo. Gloria es el nombre de Jesús. Entonces sigamos avanzando.
Entonces, hermano, la conclusión, ¿cuál es la conclusión entonces? La conclusión es que el Espíritu Santo lo recibe uno en el momento del arrepentimiento y la salvación. Ahí recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahí lo recibe. Ahora, vamos a entrar a algunos puntos, hermanos, de las lenguas. ¿Por qué en el libro de los Hechos algunos recibieron el bautismo hablando en lenguas, idiomas? ¿Ah? En lengua, idiomas. ¿Por qué algunos recibieron el bautismo? Por ejemplo, Cornelio habló lenguas, idiomas. Los griegos hablaron lengua, idiomas. Los samaritanos también. No lo dice, pero entendemos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué recibieron el bautismo, hablaron en lenguas en Hechos capítulo 2 también? Hechos capítulo 2, los 120 hablaron en lenguas. Primeramente, rápidamente, hermano, tenemos un estudio de las lenguas, pero ahora vamos a verlo rápido. Lenguas son idiomas. ¿Ya? Lenguas del griego traducido al español son dialecto, idiomas. No son balbuceos. Balbuceos así, ba, ra, ba, y carra, ba. Ese es balbuceo. Lenguas son idiomas. Idiomas terrenales. El apóstol Pablo dice, cantidad de idiomas hay en el planeta Tierra y todas tienen significado, dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Son idiomas. Entonces, lenguas son idiomas. ¿Qué pasó, hermano? Entonces, en el libro cuando Cornelio recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, esas lenguas eran una señal para el judío incrédulo, porque el judío incrédulo, hermano, tenía que ver señales para creer. Si no veía señales, el judío no creía. Vayamos a 1 Corintios 1:22. Dice así. Primera de Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ese era el común denominador del judío. El judío pedía señales para creer. ¿Qué señal haces para creer? ¿Qué señal haces para yo creer? Entonces, el judío pedía señales. Si el judío no veía señales, hermano, el judío no creía. No creía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los judíos, hermano, los 120 reciben el Espíritu Santo, la iglesia era 120. En el aposento alto reciben el Espíritu Santo, ahí estaban los apóstoles, estaban los discípulos. Entonces, estos judíos con los apóstoles, ellos creían que solamente ellos podían ser salvos y los romanos, los griegos, todas las nacionalidades estábamos perdidos y condenados. Ellos creían eso. Y ellos creían que los gentiles, o sea, nosotros éramos inmundos, sucios, que los contaminábamos a ellos. Miren lo que creían estos, los apóstoles, hermano, teniendo el bautismo del Espíritu Santo ya. Ellos creían que ellos nomás eran salvos y los demás estaban condenados. Y es más, ellos tenían repulsión a los gentiles y aborrecían a los samaritanos. Los aborrecían. Entonces, ¿qué pasa? El judío tenía este prejuicio, ¿ya? Pues vamos a ver Hechos 10:28, para que usted vea qué pensaban los judíos de los gentiles. Hechos 10:28 dice así. Y les dijo, ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Se da cuenta? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Entonces el apóstol Pedro y todos los apóstoles y la iglesia primitiva pensaban que eran abominables, hermano, los extranjeros. Así nos considerábamos nosotros. Éramos abominables, condenados
y no estábamos, hermano, aptos para salvación. Así pensaban ellos. Ahora vayamos a Juan 4:9. Juan 4:9. Usted va a ver que el samaritano también era abominable para el judío. Dice así: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos se tienen cólera, se aborrecen, se odian. Entonces, había este contexto, y también los discípulos de Juan el Bautista, también, hermano, eran considerados así. Marcos 9:13. Vamos a Marcos 9:13. Estamos estudiando la Biblia, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Que la Biblia se interprete sola. Amén. 13. Marcos 9:13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron. Le hicieron todo lo que quisieron. Le hicieron todo lo que quisieron. ¿Quién es este Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino, predicó arrepentimiento para prepararle el camino para Cristo, pero los judíos ¿recibieron a Juan el Bautista? No lo recibieron. Los fariseos, había un grupo que le recibió, pero la mayoría, los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos despreciaron a Juan el Bautista y lo mataron. Amén, aleluya. O sea, el judío rechazó a Juan el Bautista no queriendo bautizarse. La gente religiosa. Entonces, mire, acá había un problema. El judío, que era la iglesia ahora, esos 120 judíos, aborrecían a los gentiles, aborrecían a los samaritanos y a los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo los apóstoles y los judíos van a recibir al gentil como parte de la iglesia? No lo van a aceptar, porque dicen ellos son inmundos. Porque cuando Pedro regresa a la casa de Cornelio, a Pedro lo cuadran. ¿Cómo has entrado tú a casa de gentiles? Son abominables. ¿Se da cuenta? Le reclaman a Pedro. Entonces, estos 120, que era la iglesia, ellos no hubieran permitido que un romano, un griego, un samaritano sea parte de la iglesia. Ellos se hubieran cerrado, hubieran dicho no. Ellos no pueden ser parte de la iglesia. El samaritano es abominable, el romano es abominable, el griego es abominable. Ellos no pueden ser parte de la iglesia. Ellos se cerraban así. Y acá lo vemos también cuando le reclaman a Pedro. Entonces, ¿qué hizo Dios para convencer al judío? Que romanos, griegos y samaritanos ahora pueden pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Qué hizo Dios? Usó los idiomas, las lenguas. Con los idiomas, con las lenguas, Dios convenció a los apóstoles que los romanos, griegos y samaritanos pueden pertenecer a la iglesia. Ahora Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Porque acá ellos se sorprenden. Miren, vayamos a ver de nuevo Hechos 11, ¿no? En Hechos 11 ellos se sorprenden que también podemos ser parte de la iglesia. Dice así, Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, los apóstoles con los ancianos, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea que los gentiles también pueden ser salvos. Se asombraron, hermano. Aleluya. O sea, los peruanos, los ecuatorianos, los chilenos también pueden ser salvos. Se asombraron, ¿por qué? Porque ellos no creían que era la salvación para nosotros. Entonces, ¿cómo convenció Dios a los apóstoles y a la iglesia primitiva, esos 120? Usando las lenguas. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, vayamos a Hechos capítulo 2, miren, Dios nada hace por casualidad, todo tiene un propósito. Las lenguas, los idiomas tienen un propósito, no es nada casualidad. Amén, gloria a Dios.
Rápidamente, miren. Hechos capítulo 2. Vayamos a verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas terrenales, según el Espíritu les daba cabras. El Espíritu les daba cabras. Estos son ya los dones. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ya? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua, nuestro idioma en la que hemos nacido? Partos, estos son los idiomas, miren, estos son los idiomas. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, hasta idiomas africanos, romanos, ¿no? Latín, cretenses, árabes. Ya, estos son todos los idiomas que hablaron. Dice, les oímos hablar en nuestros idiomas, en que hemos nacido, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, mira, hermano, cuando los apóstoles están en el aposento alto, los judíos, la mayoría de los judíos no creían en Cristo. No creían en Cristo. Lo crucificaron. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo y reciben el don de idiomas, es un don, entonces ellos empiezan a hablar como 15 idiomas, acá hay como 15 idiomas de las personas que habían venido de esa zona, porque los judíos que vivían en África vinieron a Israel, los judíos que vivían en Egipto vinieron a Israel, los judíos que vivían en Asia vinieron, o sea, vinieron judíos de todas partes de las naciones. Entonces ellos llegaron ahí y empezaron a escuchar a judíos de la zona que no habían salido, que no había instituto de idiomas, que ellos empezaron a hablar los idiomas de ellos. Y dice que escuchaban que glorificaban a Dios. Ellos reconocieron que esos idiomas eran de ellos, que habían nacido, y que estaban dándole gloria a Dios. Entonces, ahí en ese momento, estos judíos, que son de otras nacionalidades, que vinieron para la fiesta, y se iban a regresar, ellos creyeron. Por los idiomas, creyeron que eso era un milagro de Dios. Creyeron que eso era un milagro de Dios, que eso era de Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo Dios convenció a estas miles de personas judías que esos 120 eran mensajeros del Dios verdadero? ¿Cómo creyeron? Por las lenguas, por los idiomas. Por los idiomas creyeron. Entonces Dios usó el don de lenguas, el don de idiomas para convencer a estos judíos extranjeros que ese mensaje era de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo ya los convence que esos 120 no eran falsos, eran verdaderos, que hablaban de Dios, Pedro se pone en pie. Pedro se pone en pie y recién Pedro predica el Evangelio. Hasta ahora el Evangelio no había sido predicado. Recién Pedro se pone en pie y predica el Evangelio. Y cuando Pedro predica el Evangelio se convierte en 3,000 personas. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. 3,000 personas. Pregunta, ¿cómo convenció Dios a estos judíos que la palabra de estos 120 era verdad? Por el don de idiomas de ley. ¿Ya? Entonces, ¿cómo convenció Dios a los judíos que Cornelio podía ser salvo? Por el don de lenguas. ¿Cómo convenció Dios a los judíos que los griegos también podían ser salvos? Por el don de idiomas. ¿Cómo convenció Dios a los judíos que los samaritanos también podían ser salvos? Por el don de lenguas. Esas son las únicas 4 veces que se registra que las personas hablan lenguas recibiendo el Espíritu Santo. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque este fue un hecho único. Dios está juntando la iglesia. Dios está juntando la iglesia. Dios les está diciendo, ya miren, judíos, gentiles, samaritanos, griegos, ahora todas las naciones pueden ser salvos. Prueba la lengua ya. Entonces eso fue un hecho único, nada más. Esto es irrepetible. Dios está confirmando por las lenguas que todo el mundo puede ser salvo, que ya no es exclusivo para los judíos. Esto es
irrepetible. Esto no se puede repetir, esto fue un hecho único. Después ya nadie más habla lenguas, idiomas, hermano, en el momento de la salvación. Ya no, ya. Porque esto fue un hecho único. Pero algunos pastores y hermanos dicen que esto se repite, se repite. No se repite. En ninguna parte de la Biblia dice Pedro, Juan o Pablo, hermano de Corintios, reciban el Espíritu Santo y la señal son las lenguas. No lo dice. En ninguna parte dice, reciban el Espíritu Santo hablando en lenguas. No lo dice, no lo dice, no lo dice. Es más, dice lo contrario. No todos hablan en lenguas. Dice Pablo, no todos hablan en lenguas. Dice lo contrario. En ninguna parte de la Biblia dice, oren para recibir el Espíritu Santo. Oren para recibir el Espíritu Santo. No lo dice, no lo dice. Por ellos, hermano. Aleluya. Usted escuchó esa alabanza que cantábamos. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo, ¿verdad? Esa alabanza no es bíblica. Porque la Biblia no dice que estaban en ruego y oración. Cristo dijo, esperen la promesa. Vamos a ver. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un. No dice que estaban orando, ayunando. No lo dice. O sea, no podemos nosotros decir cosas que la Biblia no dice. No podemos poner palabras en la boca del Espíritu Santo, por así decirlo, si la Biblia no lo dice. Cristo dijo, esperen la promesa. ¿Y qué estaban haciendo? Yo no lo sé, hermano. Pero no se puede decir, tienes que ayunar, orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque los apóstoles estaban ayunando y orando, ¿no? No, ya hemos visto que el bautismo se recibe en el día de salvación. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros estudiamos, hermano, la palabra, frase por frase, palabra por palabra, texto por texto, respetando el contexto y armamos toda la malla textual, entonces vamos a ver nosotros, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo uno lo recibe en el día de salvación. Ahora, el don de lenguas, los dones son una cosa, el bautismo es otro y la llenura es otro. Vayamos a Hechos 2 rápidamente para estudiar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No dice nada más, está unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Pregunta, ¿hubo viento o no hubo viento? No hubo viento. No hubo viento. Vayamos de nuevo. Y de repente vino del cielo, ¿qué vino del cielo? Un estruendo. O sea, lo que literalmente hubo fue un estruendo. ¿Cómo es un estruendo? ¿Sí será? ¿No? Un estruendo. Eso sí es literal, acá lo dice. De repente vino del cielo un estruendo. ¿Un estruendo? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo es estruendo? ¿Cómo? Ya. Ese es un ejemplo. ¿Cómo? No es literal. ¿Cómo es un ejemplo? Hubo un ruido. ¿Cómo qué? Bueno, un ruido como un silbato. Un ruido como de un trueno. Un ruido como de un perro que está ladrando. Un ruido como un gato está maullando. O sea, ¿cómo puede ser, hermano? De diferentes maneras. Acá lo detalla. Dice, el ruido fue como, no es literal, de un viento recio que soplaba. No hubo viento, viento no hubo. Hubo el ruido del viento. Así. ¿No? El ruido de un viento que sopla. Está sonando como de un viento que sopla, pero no hay viento. El ruido lo que hay. El ruido es literal. Entonces, hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué llenó toda la casa? ¿El viento o el estruendo? El estruendo. El estruendo llenó toda la casa. Entonces, en este momento, los 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la señal. El ruido fue la señal. O sea, Dios hizo esto como algo único para que esos 120 entendieran que ya llegó la promesa. Ya llegó la promesa. Dice, el cual llenó toda la visión que estaba. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y encima del ruido, encima de ese ruido, dice que en la cabeza de cada uno había como una llamita de fuego. En la cabeza de los 120 había como llamita de fuego. ¿Son señales o no son señales? Son señales. Entonces, en ese momento, ellos recibieron la promesa, la unción, el sello, el bautismo del Espíritu Santo. Porque ellos vieron las señales y oyeron las señales. Porque el judío quiere ver, el judío pide señales. Entonces, en ese momento, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Con esa señal. Ahora, sigamos avanzando. Y fueron todos, este es otro acontecimiento, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, este es otro acontecimiento. Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ellos estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Lleno quiere decir control. La palabra lleno es control. O sea que estos 120 lo estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo le da, ¿qué cosa dice Pablo? Espíritu de valor y de dominio propio. No de cobardía, sino de valor, de dominio propio. Ellos estaban, hermanos, asustados, estaban encerrados, tenían miedo a los romanos, que lo matasen también. Pero ahora, con el Espíritu Santo, ellos se arman de valor. Se arman de valor, ahora salen a predicar. Entonces, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los controla. Ya les da fortaleza, les da valor y ya no tienen miedo. Pedro se pone en pie. Pedro ya no niega a Cristo 3 veces. Pedro se pone en pie y dice, ustedes mataron al santo y al justo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque estaban llenos. Este es otro acontecimiento. El bautismo es una cosa, la llenura es otra cosa. Y acá viene más. Dice, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Y las lenguas son un don. Las lenguas son un don. Vayamos a ver a 1 Corintios, para que usted vea, capítulo 12. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas, hablando de los dones, don de lengua, don de interpretación de lenguas, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones como Él quiere? El Espíritu Santo. Y ahí está el don de lenguas, el don de milagros, el don de sanidad, don de fe. Entonces, cuando dice en Hechos, capítulo 2, que ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que empezaron a hablar lenguas según el Espíritu, está diciendo que recibieron el don de lenguas, recibieron el don de idiomas, el don de lenguas. Entonces, esto fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. Bautismo, llenura y dones. ¿Qué dones? Dones de idioma. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Eso fue lo que pasó. Ahora, esto, hermano, lamentablemente algunos pastores y creyentes piensan que esto se va a repetir. Que después de ser salvo, dice, orando y ayunando, pues tienen que recibir el Espíritu Santo. Pero la Biblia no lo soporta, no lo sostiene. Ahora, si ellos quieren ser bíblicos, entonces que reciban el Espíritu Santo con el estruendo, con la llama de fuego en la cabeza, ¿no? Entonces, que pidan todas las señales, que se manifieste así. No, que la Biblia dice en Hechos 2 que ellos recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Así, ya. Entonces, eso es así, literal. Sí es literal, ya. Entonces,
que también aparezca la llama de fuego en tu cabeza y el estruendo. Eso sí lo cortan, eso sí lo editan, eso sí lo cortan, eso sí lo separan. No, eso se llama, hermano, escoger partes del texto para formar su opinión, su teoría, su falsedad. Si ellos dicen que en Hechos 2 recibieron, entonces que se manifieste como se manifestó, con el estruendo y con la lengua. No va a pasar, no pasa. Ahora, nosotros tenemos que tener bien claro, hermano, que cada cristiano que es hijo de Dios y dice que no tiene el Espíritu, dice la Biblia, no es de Dios. En Romanos dice, si un cristiano dice que no tiene el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la unción, la llenura, la unción, el sello, dice la Biblia, no es de Dios. No es de Dios. O sea, ellos están diciendo que no son de Dios, porque ellos no tienen el Espíritu todavía. Están orando, dice, para que reciban. No, hermano. La Biblia dice que todos hemos sido bautizados y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos bien esta noche, bendito sea Jesucristo. Amén. Vamos a orar.